cual yo viví y me formé, como es la ciudad de Cuenca. Economista, como lo solemos hacer con el resto de candidatos, la regla es de 15 minutos, es decir, usted tendrá en esta entrevista ese tiempo. Quisiéramos comenzar y que nos comente cuál es su currículum, por qué usted pretende llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y cómo le identificaría a la gente, cuál es esa línea histórica que le ha llevado a esa candidatura. A ver, empecemos por la primera pregunta. Carlos Pauta ha estado vinculado durante los últimos 20 años, básicamente trabajando con las organizaciones campesinas que están vinculadas a la economía popular y solidaria. Yo soy una persona que ha trabajado con estas organizaciones procurando generar estructuras financieras, acompañamiento social, haciendo desarrollo rural con las organizaciones, sobre todo de mujeres, básicamente tratando de resolver temas de exclusión financiera, de resolver dificultades estructurales que tiene todavía nuestro país en el tema de comercialización, etcétera. Ese ha sido mi accionar en los últimos 20 años. Hace poco más de 30, 40 años también estuve vinculado con las organizaciones de clases, sindicales, etcétera, todavía lo estoy. Esa ha sido mi vinculación básicamente desde el punto de vista social. Yo creo en las organizaciones, creo en su capacidad para no solamente ser parte importante y generadora de empleo y de aporte al fortalecimiento de la economía nacional, sino fundamentalmente a esa capacidad transformadora por mejores días en un sector en donde lamentablemente todavía existen inequidades. ¿Cuáles son las motivaciones que me están llevando a la participación o que me llevaron a postular? Mire, Carlos Pauta es un ciudadano, como cualquiera que se cansó de mirar las cosas desde afuera, molesto, indignado, si usted quiere, saber que en los temas que las competencias que tiene que cumplir el Consejo Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana no se ha cumplido a cabalidad en lo que tiene que ver el tema con la lucha contra la corrupción, participación y el tema de designación y selección de funcionarios. Esos elementos me llevaron sin duda a motivar la postulación, que como le comento, fueron impulsados también y apoyados por estas organizaciones, y todos los días se reciben nuevas adhesiones y nuevos apoyos, y eso a uno le satisface, le motiva a seguir adelante con mayor empuje. En los temas de lo que corresponde al asunto de la lucha contra la corrupción y la impunidad, lamentablemente no hemos avanzado, por decir algo, no hemos avanzado nada todavía, no hemos tenido resultados importantes. Ha habido esfuerzos, pero esfuerzos aislados, sin mucha voluntad política. No nos olvidemos que el gran atraco del último gobierno, la estima el BID en cerca de 60.000 a 70.000 millones de dólares. Eso es impresentable, eso es inmoral, es antiético, y por lo tanto podemos, sin duda, desde el Consejo, llegando al Consejo, motivar, implementar un conjunto de medidas que permita, sin duda, hacer que los pillos devuelvan lo robado. Ese es el eslogan de nuestra campaña, principalmente que los pillos devuelvan lo robado, porque hay que devolverle, sin duda, los recursos mal habidos y devolverle también dignidad, honestidad, transparencia a un consejo de participación que lamentablemente fue cooptado, fue maniatado políticamente, y tuvieron efectivamente los miembros de ese consejo que cumplir designios y órdenes de un partido, obviamente para cumplir, ¿no es cierto?, todas estas fechorías, tanto en la designación de autoridades, cuanto en el tema de la lucha contra la corrupción. No se hizo absolutamente nada, se dio paso a que simplemente se ejecutaran las órdenes de un partido y de un caudillo que hoy se encuentra prófugo de la justicia. Economista Pauta, ¿qué opinión le merece lo sugerido por el Consejo Transitorio respecto de lo que serían las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo? Mire, el Consejo Transitorio ha cumplido de manera importante, creo que el proceso de selección y designación de autoridades.
Creo que en el camino ha cumplido estas tareas con ciertos altibajos, por los tiempos también, las presiones y grupos de poder sin duda que también están allí, etcétera, pero creo que ha ido cumpliendo algunos temas, sin duda en este sentido. Hay que leer también los momentos políticos, las circunstancias en las que todo este tema de reinstitucionalización de un poder que está desprestigiado y que estuvo desprestigiado, sin duda había que hacerlo. A mí me parece que restarle funciones al Consejo de Participación definitivo no es lo adecuado, no es lo correcto. Me parece que para ello estamos candidatos que nos estamos sometiendo al escrutinio público. Estamos participando en un proceso democrático para que la ciudadanía, el electorado nacional, pueda elegir a sus mejores representantes. Y uno de ellos es Carlos Pauta, quien está en este momento en uso de la palabra. Un ciudadano que no responde a ningún interés politiquero ni movimiento politiquero alguno. Esta es una candidatura ciudadana, como cualquier ciudadano que va a hacer las cosas como corresponden. Yo soy un hombre de principios, de valores, soy una persona honesta, soy una persona capaz, soy una persona que se ha formado, soy una persona que ha hecho las cosas como corresponde en toda mi vida. Yo invito a la ciudadanía que investigue quién es Carlos Pauta. Yo estudié en la Universidad Estatal de Cuenca, me gradué de economista, también estudié simultáneamente en la Universidad de La Suaya Administración de Empresa y hasta tuve la posibilidad de ejercer mi profesión durante varios años en la ciudad de Cuenca. Luego yo me trasladé fuera del país a hacer una maestría en negocios y allí tuve la posibilidad también, sin duda, de trabajar en Centroamérica por espacio de 8 años, atendiendo justamente la población campesina que también necesitaba. La necesidad del agro es muy importante en toda nuestra región, no solamente en nuestro país. Luego en el año 2000 regresé y estoy viviendo en Quito desde ese momento, atendiendo justamente y apoyando el fortalecimiento del sector agrícola. Pero esa ha sido mi trayectoria. He estado vinculado a veedurías, he estado vinculado a observatorios, defendiendo la política pública justamente y los intereses de la colectividad. Esa es la trayectoria de este ciudadano que se presenta como una alternativa, como un representante ciudadano que busca cumplir, repito, a cabalidad lo que no hicieron los miembros, ¿no es cierto?, los ex miembros de un consejo que políticamente actuaban y fueron y también colocados a dedo. Esta realidad del consejo a futuro tiene que cambiar y para ello está Carlos Pauta. Por lo tanto, no creo que el consejo transitorio necesite reducir las competencias. Yo creo que más bien hay que fortalecer, hay que darle confianza a la institucionalidad, además de que el hecho de quitarle competencias es anticonstitucional. Habrá que ver básicamente el Ejecutivo con qué figura quiere modificar todos estos temas, pero repito, no creo que el negocio de la esquina sea malo porque es negocio, sino porque su gerente, sus administradores no hicieron bien su trabajo. Economista Pauta, también cabe consultarle sobre su criterio y las respectivas molestias que han sentido otros candidatos a este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, los cuales dicen no tener la posibilidad de llegar a más gente ofreciendo o dando cuenta de su candidatura. ¿Usted ha sentido las mismas limitaciones? ¿Cómo se está desarrollando su campaña en los actuales días? Mire, licenciado, efectivamente, el hecho de limitar solamente al ciudadano, porque no es a la candidatura, es al ciudadano, a usted, al ciudadano vecino, al ciudadano de a pie, al ciudadano de Cuenca, a que no pueda ser informado sobre las propuestas de los candidatos es una afectación grave a sus derechos. Los derechos de ser informados es un elemento fundamental, es un derecho humano fundamental que se está violentando. Lamentablemente, sin duda, ¿no es cierto?, es restrictivo para que la ciudadanía pueda ser informada en debida manera y pueda tener los elementos suficientes para ejercer un voto consciente el próximo 24 de marzo. Pero esto se debe a que la Asamblea Nacional, como siempre, no hizo bien su trabajo, hizo una reforma a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el artículo 35 y ahí limita prácticamente a que nosotros solamente podamos hacer uso, ¿no es cierto?, de los medios como el de usted, que gentilmente me está apoyando
si me está dando el uso de la palabra, licenciado, y también en redes sociales. Eso limita, repito, al ciudadano porque no tiene otros mecanismos de ser informados. Esto significa que nosotros no podemos, por ejemplo, entregar un afiche, no podemos entregar un volante, no podemos hacer un evento de concentración, no podemos inclusive que nuestras propias organizaciones que pueden estar apoyando una candidatura ciudadana, ¿no es cierto?, no puedan también hacer campaña o al menos promoción por un candidato. Las organizaciones sociales lamentablemente están siendo limitadas y están siendo coartadas cuando tiene usted este tipo de medidas que lamentablemente no contribuyen a fortalecer la democracia. Por eso es que algún rato nosotros interpusimos una medida de acción cautelar, justamente, ¿no es cierto?, para pedir a la autoridad de que sea revertida esta decisión. Lamentablemente la juez, e ingrata, digamos, su decisión, pensó que no había afectación de derechos. Eso es terrible y eso crea un mal precedente, porque no nos olvidemos, el Consejo de Participación, estas elecciones son únicas, son inéditas, nunca antes se habían hecho, son elecciones nacionales, inclusive los presupuestos se han reducido aún más, no queda mucho espacio, así es que esperamos que los propios medios, mi estimado licenciado, puedan, sin duda, difundir en el mejor sentido, ¿no es cierto?, y con los espacios también ampliados, para que esta elección del 24 de marzo, que se eligen 7 miembros principales del definitivo, del Consejo de Participación definitivo, tenga, ¿no es cierto?, toda la importancia y la cobertura que esta elección necesita. Economista Pauta, usted al inicio de esta entrevista se ha referido sobre los trabajos que sobre la corrupción se vienen desarrollando y los ha calificado de pobres o escasos. ¿Qué haría usted si fuera parte del Consejo precisamente Participación Ciudadana y Control Social Definitivo para ayudar a combatir la corrupción, hecho que sobre todo resalta y es clamado por la sociedad ecuatoriana? Sí, muchas gracias. Mire, si usted me da un poquito de tiempo, nada más le digo inmediatamente. Mire, le voy a quitar o les vamos a quitar los bienes a quienes han robado. Eso es, y para ello nosotros vamos a implementar el mecanismo de extinción de dominio, un mecanismo que está implementado en otras legislaciones. Perú, Chile, Colombia, México lo tiene con muy buenos resultados. Esta medida lo que permite es que el Estado, por la vía judicial, persigue los bienes de origen lícito del corrupto. Esto es, licenciado, el imputado debe demostrar que el bien es lícito y no el Estado. Entonces es un trámite rápido y abreviado y que tiene fuerza legal suficiente. Esta figura ya estuvo sin duda en algunos elementos de tapete hace unos 7 años, en la asamblea, en la función judicial, pero el pimponeo pudo más y eso es terrible saber que no se ha avanzado y no se ha implementado. Primera cosa. Segundo, vamos a perseguir la ruta del dinero robado y vamos a contratar los servicios de organismos y bufetes internacionales especializados encargados de dar con el paradero del dinero robado. Son organismos internacionales que hacen cobranza, por decirlo así, saben exactamente en dónde están y efectivamente se hace la recuperación, tanto de bienes, ¿no es cierto?, tanto de recursos que pasan a poder, ¿no es cierto?, del Estado. Esta figura también se ha implementado en la región. ¿Qué pasa aquí en Ecuador? No ha habido la suficiente voluntad política, ¿no es cierto?, para implementarlo. Vamos a pagar a quien dé información certera sobre el paradero del dinero robado. Es decir, el ciudadano que entregue información confiable va a ser reconocido. De los mismos valores que se recupere, se van a tener, ¿no es cierto?, que pagar estas pequeñas comisiones a un ciudadano que puede conocer información grande, importante, ¿no es cierto?, relativo a dónde se encuentran este tipo de bienes. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hacer reformas también en el tema, ¿no es cierto?, de la normativa en la parte judicial. No puede ser que los fiscales provinciales sigan siendo elegidos a dedo por el fiscal general del Estado. No, los fiscales provinciales deben ser elegidos por las organizaciones de la sociedad civil, conformados por ciudadanos y ciudadanas prestantes, honorables, honestos, que somos la mayoría. 4 pillos no pueden estar por encima de todo un país, licenciado. Esto es vergonzoso. Por lo tanto, los fiscales provinciales pueden ser, ¿no es cierto?, parte de ternas elegidas a través, por supuesto, de información entregada por las organizaciones de la sociedad civil. La academia que debe
que debe hacer mucho más y dejar de estar de brazos cruzados y solo viendo desde afuera las cosas. Es terrible lo que pasa con la academia. Yo invito a la academia a que cambie de actitud, que tenga una actitud activa y no pasiva. Por ejemplo, los colegios de profesionales, los gremios, las cámaras, las organizaciones campesinas, las organizaciones laborales, amas de casa, sector de los funcionarios, etcétera. Todos ellos deben plantear ternas con prestantes y honorables ciudadanos para que puedan ser, por ejemplo, en este caso, elegidos ¿sí? fiscales provinciales. ¿Qué hace un fiscal acá desde Quito nombrando a dedo a sus compinches y a sus amigos? Eso es terrible. ¿Qué es lo que vamos a hacer también? Vamos a evaluar, licenciado, vamos a evaluar la gestión de los jueces y fiscales. Cada periodo, cada 6 meses, tiene que rendir cuentas de los casos entregados, uno a uno. Así es que vamos a saber quién cumple su tarea y quién no cumple su tarea. Y lo encauzaremos debidamente, pero antes denunciaremos ante el país quiénes son los malos funcionarios para que el sistema de justicia no funcione. No estoy hablando de los jueces y fiscales honestos, que sí los hay. Estoy hablando con los pillos, que sin duda son parte de esta trama y mañosería que no han permitido recuperar un solo centavo a este país después de lo que se robaron. Tenemos muchas cosas, licenciado. Por ejemplo, necesitamos generar un banco de veedores. Los veedores tienen que ser asimismo ciudadanos prestantes, pero les vamos a apoyar con seguridad para que no tengan recelo, no tengan temor, no tengan miedo de participar. La ciudadanía organizada está por encima de todos estos corruptos y lo que necesitamos es trabajar en ese sentido. Los veedores, por ejemplo, los informes de las veedurías tienen que ser vinculantes. No puede ser que un ciudadano que entre a participar en el mejor sentido, con la mejor voluntad, sus informes no sean vinculantes para el pleno del Consejo. Así se han elegido muchas autoridades por encima de los informes de los veedores. ¿Qué sentido tiene? Entonces vamos a hacer que los veedores y sus informes tengan que ser vinculantes, es decir, tengan que ser considerados ante el pleno del Consejo. Y las veedurías, por supuesto, tienen que ser también integradas por prestantes y honorables ciudadanos, ciudadanas, en este caso de la ciudad de Cuenca, de la provincia de La Suay, que los hay, y los hay, estimado licenciado. Por lo tanto, hay muchas cosas por hacer. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de selección de autoridades, se tiene que elegir a los honestos. Asimismo, con la participación de las organizaciones. Las organizaciones están para cumplir esto. No se olvide que el pueblo es el primer fiscalizador del poder público. Lo que pasa es que no hemos ejercido ese derecho y hay que empoderar tanto a las funciones públicas de participación ciudadana. Estos pillos no cumplieron su trabajo, lamentablemente, mi estimado licenciado. Por ello es que la participación ciudadana se vio disminuida, se vio perjudicada, deteriorada, el tejido social totalmente resquebrajado, totalmente roto, pero es hora de recomponer todo este tema. El pueblo está por encima de todos y así es que es necesario darle sentido a este asunto, pero necesitamos un ciudadano que reaccione, que deje de estar sentado en su casa viendo cómo al país se le roben el dinero. Ayer, por ejemplo, Julio César Trujillo con mucha indignación decía lo que está pasando, por ejemplo, con una obra de refinería del Pacífico, en los cuales se estima que el perjuicio es más de $1.000 millones. Eso es impresentable, eso es antiético, eso no tiene ningún punto de comparación, no tiene parangón en la historia de nuestro país. Por eso necesitamos también fortalecer y capacitar al ciudadano en principios, en valores, y esa es otra tarea que tampoco el Consejo anterior no lo hizo. Es decir, mi estimado licenciado, estamos en deuda, estamos en mora con el país, pero este ciudadano que se presenta ante usted, que se llama Carlos Pauta y que está en el casillero 26, busca cambiar la realidad del Consejo. Haré lo que prometo porque he sido de esa manera mi vida. Todo lo que ofrezco, cumplo. Yo no soy de esos politiqueros leguleyos, no soy de esos que ofrece y luego mete la mano. No iré a sentarme a calentar el puesto. Conmigo todos a trabajar y haré que Muchísimas las cosas gracias. cumplan a cabalidad. Economista, le agradecemos muchísimo por su intervención. Usted es candidato, como ya lo ha expresado, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estábamos conversando desde Quito con el economista Carlos Pauta.
Si usted se ha perdido algún tramo de esta entrevista, podrá reprisarla en breve a través de nuestras redes sociales, en el canal de YouTube W Radio Ecuador, para que pueda ponerse al corriente de la conversación que hemos mantenido con el economista Carlos Pauta. Gracias por habernos acompañado en el noticiero de la hora clave. Muchas gracias, licenciado. Espero entonces que el ciudadano mire en esta persona su representante y el 24 de marzo próximo pueda ser favorecido con su voto. Estoy en el casillero 26 y eso permitirá cumplir a cabalidad lo que estoy y lo que corresponde hacer desde el Consejo de Participación Ciudadana. Muchísimas gracias, licenciado, gracias por la oportunidad. Sin duda es importante que los ciudadanos también nos pongamos al corriente de quiénes son los candidatos que estarán para lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. Algo que no se tiene muy claro, unas candidaturas que no se están difundiendo a gran escala, como son las candidaturas para prefecturas, alcaldías, etcétera, siendo que este es considerado el quinto poder. Ahí hay una reflexión importante que vale los ecuatorianos nos demos la oportunidad de hacer. Vamos a una breve pausa, de regreso estamos con más información. Usted en este espacio de noticias tiene la voz y su voz es la W a través del 288-2178 y del 099-514-1114. Inicia publicidad en la W.